Dios le bendiga, Dios le guarde en esta noche maravillosa. Le damos gracias a Dios, le damos la gloria y le damos honra a Dios por esta oportunidad que nos permite un día más poder estar transmitiendo su palabra a través de esta plataforma digital. 20 minutos con las escrituras con el hermano Esteban Suárez. Los dos mensajes anteriores estuvimos hablando acerca de el reino de Dios. Un tema verdaderamente interesante, hay mucha tela que contar, pero más para adelante quizás seguiremos hablando acerca de él. Pero para cerrar ese tema o esa parte de la oración, yo quiero dejarles saber a ustedes cómo entrar en el reino de los cielos. Cómo usted puede entrar al reino de los cielos si es que usted todavía no ha entrado al reino de los cielos. ¿Por qué es importante para mí explicar esto? Bueno, con la sencilla razón de que por ahí andan muchos que, como dice la escritura, está cerrando el reino de los cielos delante de los hombres. Ni entran ellos, ni dejan entrar a los que están entrando. Por eso me es menester a mí poderle explicarle a ustedes, de acuerdo a las escrituras, cómo entrar en el reino de los cielos. Y para eso escogí unas escrituras que se encuentran en el Evangelio según Juan, en el capítulo 3, los versos del 1 hasta el verso número 5. Y si usted tiene una Biblia en su casa, búsquela, abra. San Juan, capítulo 3, verso del 1 al 5, dice la palabra en el nombre del Señor. Y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto os digo que el que no naciese de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así que para entrar en el reino de Dios, ahí está la respuesta. Hay que nacer de nuevo. Y usted se preguntará, como se preguntó Nicodemo. Mira como Nicodemo le contestó al Señor. Mira, en el verso número 4, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre siendo viejo, puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús le dijo: de cierto o cierto te digo que el que no naciese de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Así que para que ya usted lo sabe, para entrar en el reino de Dios hay que nacer de agua y de el Espíritu de Dios. Y esto me trae a la memoria un coro que a mí me gusta mucho, que me gustaría cantarlo un momentico ahí para que usted sepa cómo va la letra. Y dice así: oh, gloria a Dios, hay que nacer del agua. Oh, gloria a Dios, hay que nacer del Espíritu de Dios. Oh, gloria a Dios, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios. Hay que nacer en el Señor. Oh, gloria a Dios, hay que nacer del agua y el Espíritu de Dios. Hay que nacer en el Señor. Oh, gloria a Dios, hay que nacer del agua. Oh, gloria a Dios, hay que nacer del Espíritu de Dios. Oh, gloria a Dios, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios. Hay que nacer en el Señor. Oh, gloria a Dios, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios. Hay que nacer en el Señor. Maravilloso himno, viejito. A mí me gusta mucho ese himno, siempre lo canto. Y me trajo a la memoria mientras hablaba de estas cosas con usted. Así que ya usted sabe la respuesta. Cómo entrar en el reino de Dios. Hay que nacer de agua y también del Espíritu de Dios. Ahí se refiere al bautismo. Cuando uno acepta a Jesucristo como su único y exclusivo Salvador, que ese es el primer paso. El segundo paso es el bautismo. Jesucristo nos envió y dijo: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Al que creyere, pues sea bautizado. Así que el bautismo lo que tipifica es un símbolo de donde usted se identifica con la muerte y la resurrección de Cristo. Usted muere a la vida vieja, a la vida pasada,
y nace en novedad de vida nueva. Así que es maravilloso que usted, si todavía no ha tenido ese privilegio, es bonito, es lindo. El bautismo no salva ni nadie se pierde con eso, pero sí es necesario de que usted, como creyente, se ha aceptado a Jesucristo como su Señor y su Salvador, sea bautizado en el nombre del Señor. ¿Por qué no digo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Porque la Biblia dice que en Jesús está toda la plenitud de la deidad, toda la plenitud de Dios. Ahí está el Padre, en ese nombre está el Padre, está el Hijo y también está el Espíritu Santo. Por eso es que yo dije, bautizarse cada uno en el nombre del Señor, en el nombre de Jesús. Así que, terminando con este tema de el reino de Dios por ahora, vamos a darle continuación. Quería entrar en hágase su voluntad, pero lo voy a dejar para mañana porque hay algo que está en mi corazón que quiero compartir con usted en el día de hoy, y es un llamado que quiero hacerle a la iglesia, un llamado a la unidad, un llamado a la unificación. Yo creo que el Señor está cerca y Él viene a buscar un pueblo, pero un pueblo que esté unido, un pueblo que esté completamente unido. A Él no le gustan las divisiones. Él no viene a buscar 2 ni 3 iglesias ni 4 cuerpos diferentes, no. Él viene a buscar una iglesia. Él viene a buscar a su esposa. Alabado sea el nombre del Salvador en este día. En el libro de Eclesiastés, en el capítulo 1, en el verso 10, dice que no hay nada nuevo debajo del sol. Y ahora viene una pregunta. ¿Hay algo que se pueda decir, he aquí, esto es nuevo? Ya fue en los siglos que precedieron. Así que no le vamos a hablar de nada nuevo, y esto de la división de la iglesia, este tema, no es nada nuevo. De hecho, el diablo se encargó también de dividir el pueblo de Dios. A los judíos estoy hablando en este momento. Sí, para los tiempos de Jesucristo había más de 10, escuche bien lo que le estoy diciendo en esta hora, había más de 10 grupos religiosos. Usted conoce los fariseos, los escribas, usted conoce los saduceos, también habían herodianos, habían celotes, habían nazareos, habían, no me vienen a la memoria todos ahora, pero habían 10 o más de 10 grupos. Pero lo interesante es que Jesucristo no se asoció con ninguno de ellos, ni perteneció a ninguno de ellos. Jesucristo vino y Él traía su propia agenda. Él vino a hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Así que la división no es de Dios, la división es del diablo. Amén. Así que este tema, vuelvo y repito, no es nuevo. Si usted es estudiante de la palabra de Dios, usted se dará cuenta de que el libro de los Hechos, desde el capítulo 2 del libro de los Hechos, del verso 44 hasta el verso número 46, habla acerca del comienzo de la iglesia. Y hay 3 características importantes que yo quiero compartir con cada uno de ustedes que me está escuchando en este día. La iglesia comenzó de esta manera. Estas son las características. Número 1. Todos los que habían creído estaban juntos. De acuerdo al verso número 44 del capítulo 2. Todos los que habían creído, en otras palabras, todos los creyentes estaban juntos. Número 2. Tenían en común todas las cosas. Número 3. Perseveraban unánime. Ya ve, así comenzó la iglesia y así debe de terminar la iglesia. Esa es la iglesia que Jesucristo vino a buscar. Una iglesia que esté unida, unánime, perfectamente unida, ligada por todas las coyunturas, el cuerpo. Por eso Jesucristo dijo que es un solo cuerpo. Amén. Así que el reino tenía un solo gobierno. Cristo como cabeza y los apóstoles, que eran los encargados de llevar el evangelio de Jesucristo. Lo único que tiene poder para salvar al hombre es el evangelio de Dios. Es poder de Dios para salvación. Así que
todo estaba bien, todo marchaba de maravilla, amado. Me viene a la memoria esa parábola de Mateo capítulo 7, que verso 23, el verso 15 hasta el verso número 23, donde dice de que el sembrador sembró una buena semilla en un buen campo. O un hombre sembró una buena semilla, escuché bien, una buena semilla en un buen campo. Y dice que mientras dormían los hombres, vino el enemigo y sembró cizaña. Ya ves, mientras había entretenimiento, mientras la gente estaba extasiado, vino nuestro enemigo, el enemigo que tenemos en común, y sembró cizaña. Interesante que el trigo y la cizaña son casi idénticos. La única forma de reconocer qué cosa es uno y qué cosa es lo otro es cuando llega el tiempo de la siega. Y entonces los que trabajan en los campos se dan cuenta qué cosa es trigo y qué cosa es cizaña. El trigo da fruto, la cizaña da espina. Pero antes del tiempo no hay forma de diferenciarlo. Así que fue el enemigo, esto es una obra de Satanás, esto de hacer división en medio del pueblo de Dios, en medio de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Así que todo estaba bien, todo estaba en armonía, todos estaban unánimes, todos estaban juntos, todo estaba bien hasta ese momento. Pero seguimos leyendo y leyendo y leyendo la Biblia y nos damos cuenta que en 1 Corintios, el capítulo 1, el verso 10, Pablo hace una oración. Y en esa oración Pablo dice de esta manera: os ruego pues, hermano, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ya lo primero que dice, que habléis todo una misma cosa. ¿Cuál era el problema? Parece que el problema comenzó de esa manera. Comenzaron a hablar de una forma diferente. El mensaje no era el mismo. No hablaban el mismo mensaje. Lo que está hablando Pablo aquí es del evangelio. Pablo dijo que si aún yo o un ángel del cielo os enseñase o los hablase otro evangelio diferente que al que haber escuchado, sea anatema. Pero hoy por hoy vemos, ¿no verdad?, que hay muchos evangelios, pero el evangelio de Jesucristo es uno solo y es el único que tiene poder de Dios para salvación. Pablo le dice, ya ve, que habléis todo una misma cosa. Número 2, que no haya entre vosotros división. Interesantísimo, ¿eh? Que no haya entre vosotros división. La división no es de Dios. Si Dios te llamó, gloria al Señor. Todos los miembros del cuerpo son importantes. Una cosa que a mí me ha dado un poco de dolor de cabeza es ver que, como dicen en mi país, hay muchos caciques y hay pocos indios. Todo el mundo quiere ser cabeza, todo el mundo quiere ser líder, todo el mundo quiere ser jefe. Y ese es el problema y esa es la causa de las divisiones. ¿Ya ves? Así que donde Dios lo puso en el cuerpo sea de bendición. Donde Dios lo puso en el cuerpo sea de bendición, porque no hay miembro superior al otro en el cuerpo. Todos tienen su propia función y todos son iguales para Dios. Amén. Así que seguimos adelante. Que no haya divisiones entre nosotros, sino que esté perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Escuche bien, en una misma mente, lo que está diciendo Pablo es un mismo pensamiento y a un mismo parecer, lo que está diciendo en una misma forma de ver las cosas, viendo las cosas desde la misma perspectiva. ¿Cuál perspectiva? La perspectiva de Cristo. De esa es de la forma que debe de funcionar la iglesia. Que todos estemos hablando una misma cosa, que no haya división entre nosotros y que todos estemos en un mismo pensar, en un mismo sentir y que todos estemos visualizando la visión de Dios. No la visión nuestra, la visión de Dios. Esa es
la que vale. Amén. Así que Pablo comienza diciendo, les ruega en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de que habléis todos una misma cosa, que no haya divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Pablo comienza hablando acerca de que ha llegado a su oído de que había división en la iglesia de Corintios. Habían unos que decían, yo soy de Pablo, y otros decían, yo soy de Apolo, y otros decían, y yo de Cefa. Nadie decía que era de Cristo. Escuche bien esto. Unos decían que eran de Pablo, otros decían de que eran de Apolo, y otros decían que eran de Cefa. Se parece mucho a lo que está pasando en estos últimos años, o hace más de 100 años que esto viene sucediendo. La fragmentación en medio del cuerpo de Dios. Hoy por hoy, aquí mismo en los Estados Unidos hay, amado, más de 1000 concilios. Más de 1000 concilios que profesan ser cristianos. En otras palabras, más de 1000 grupos religiosos que todos dicen tener la verdad, que todos dicen ser los escogidos de Dios. Y lo voy a mencionar algunos. Están los católicos, están los testigos de Jehová, están los adventistas, están los mormones, están los pentecostales, están los bautistas, está la iglesia incorporada, está Hermanos Unidos en Cristo, está Cristo misionera mundial. Mira, si les sigo mencionando por ahí tantos concilios que hay, y todos dicen que ese es el pueblo de Dios y que es el único pueblo que se va para el cielo cuando Cristo viene. Salieron de nosotros, era un solo cuerpo en el principio, ahí está en el libro de los Hechos, todos estaban juntos. Nadie decía que era pentecostal, nadie decía que era bautista, nadie decía que era esto, nadie decía que era aquello. Todos decían ser cristianos. Se llamaron cristianos por primera vez en Antioquía, le llamaron así. Antes le decían los del camino. Alabado sea la gloria y la misericordia del Señor. Pues seguimos adelante. Pablo los reprende de esta manera. Pablo le llama la atención de una manera sabia. Pablo era un hombre muy sabio y le hace esta pregunta: ¿acaso está dividido Cristo? Y esta es la pregunta que yo le hago a todos estos concilios, a toda esta gente en esta hora. ¿Acaso está dividido Cristo? Es la pregunta que Pablo dice, ¿no, verdad? La respuesta es no. Cristo no está dividido. Porque si Cristo estuviese dividido, su reino no hubiese permanecido. Ya lo leímos en Marcos capítulo 3, versos 24 hasta el verso número 26. Ya ven, Cristo no está dividido, pero el diablo quiere dividir. El diablo quiere fragmentar el cuerpo de Jesucristo para que sea menos efectivo. Ya ven, para que se salga del propósito y de la voluntad del Señor. Así que Pablo le preguntó: ¿acaso está dividido Cristo? Mira la otra pregunta que Pablo le hace en el verso número 13 de 1 de Corintios, en el capítulo 1. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? La otra pregunta: ¿o fuiste bautizado en el nombre de Pablo? Si Pablo fuera uno de esos hombres amadores de sí mismo, hubiera seguido la corriente, porque había un gran grupo de creyentes que simpatizaban con él, que le seguían, que eran fanáticos, que eran fieles a él. Ya ves, pero Pablo lo reprende, porque aquí hay que ser fiel a Cristo. Ya ves, hay que ser fiel al Padre, hay que ser fiel al Hijo, hay que ser fiel al Espíritu Santo, no a los hombres. Ya ves, así que Pablo le hace esa pregunta y parece que reflexionaron por algún tiempo, pero pasaron los años, amados. Los años pasaron y los hombres cambiaron su carácter. Los años pasaron y los hombres cambiaron su carácter, pero también cambiaron sus prioridades, cambiaron su forma de ver las cosas. En 2 de Timoteo, en el capítulo 1, verso del 1 al 5,
Pablo le escribe a Timoteo y hay una serie de características de los hombres que se iban a manifestar en los posteros días, en estos días que estamos viviendo tú y yo que me estás escuchando ahora. Y yo no escribí todas las características, pero sí anoté algunas de ellas, porque yo quiero que usted escuche esto, porque es interesantísimo para cada uno de nosotros, es de vital importancia. Número 1, dice, en los posteros días se levantarán hombres que amadores de sí mismos. Amadores de sí mismo. El amor propio es bueno. Sí, el amor propio es bueno. Uno debe de amarse a uno mismo. Pero escuche esto. Estos hombres son amadores de sí mismos. Número 2, ávaros. Vanaglorioso. Número 3, amadores de los deleites más que de Dios, con apariencia de piedad, pero con sus hechos niegan la eficacia de ellos. Corrupto de entendimientos. Lea la Biblia. Dice en el verso número 13 del capítulo 3 de segunda de Timoteo, dice, mas los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. La realidad de todo esto es que todos estos hombres que se han levantado, hombres que aman los primeros asientos en la sinagoga, aman en estar delante de ser los líderes, por eso dicen amadores de sí mismos, aman esas posiciones, no quieren estar sentados, no quieren ser humildes, son gente orgullosa, amadores de sí mismos, son ávaros, le gusta el dinero ajeno y no se sacian nunca. Pablo dice que él, para lo que era necesario para él y para los que andaban con él, estas manos le eran necesarias, trabajaban. Hoy por hoy hay un montón de líderes de estos grupos que viven del exercise, pero no le duele un hueso. Dicen que tienen la espalda dañada, que tienen no se sabe cuántos discos dañados, pero se echan una nevera arriba. Alabado sea la gloria del Salvador en este día. Mentirosos, engañadores, pero están siendo engañados sin saberlo. Porque la Biblia dice que están actuando de acuerdo al espíritu de los aires, el espíritu que se mueve a través de los hijos de desobediencia. Ese es el que los impulsa a hacer esas cosas. Ese es el que le habla en la mente. Ese es el que pone esos pensamientos que no son de Dios. Dios no manda a nadie a dividir la iglesia. Y toda esta gente, todos estos grupos religiosos, todos estos líderes, porque la gente le sigue, yo no le echo la culpa a la gente. Es que a la gente le cuesta trabajo leer las escrituras. Mi pueblo es cautivo porque le faltó el conocimiento. El pueblo es destruido porque le faltó el conocimiento, pero el conocimiento está disponible para todos, está en la escritura. Pero hay gente que lamentablemente sigue las desilusiones de esta gente. Estos hombres se levantaron del cuerpo de Jesucristo para crear sus propios grupos, para ellos ser los líderes, para ellos ser las cabezas. Y hay mucha gente que han seguido detrás de ellos. Es lamentable, cualquiera se levanta en este tiempo y levanta cualquier movimiento y siempre hay gente que lo sigue. Hace poco en Puerto Rico, hace unos años atrás, se levantó un tipo que dijo que él era Cristo. Y había un montón de gente que llevaban años en el evangelio y lo estaban siguiendo. De la noche a la mañana el hombre dijo que ya no era Cristo, que ahora era el anticristo. Y también la gente le seguía, amado. Imagínense cómo son la gente, amado. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo en este día. Oye, esto es tremendo. Pero seguimos hablando de esto. Estos hombres, o estas son las características de los hombres en los postreros días, en estos momentos, en estos días que yo y tú estamos viviendo. Son tiempos peligrosos. Amén. Son hombres que nacieron para estos días. Alabado sea la gloria y la misericordia del Señor. Pero Pablo le dice en el verso número 14 del capítulo 3 de segunda de Timoteo a Timoteo, que era un joven. Los jóvenes también buscan a Dios. Los jóvenes también pueden ser líderes en la casa de Dios. Los jóvenes pueden tener responsabilidades. Mira, Timoteo era un joven.
y tenía una gran responsabilidad, tenía un gran peso sobre sus hombros, y era de predicar la palabra como tal se la había enseñado. Pablo le dice a Timoteo en el verso número 14, mira cómo dice, pero tú persiste en lo que has aprendido. Y eso es lo que el Señor nos dice a cada uno. Debemos de persistir, amado. Debemos de persistir porque la palabra de Dios no cambia. ¿Por qué la palabra de Dios no cambia? Porque la Biblia lo dice que Dios es el mismo, ayer, hoy y por siempre, y que en Él no hay sombra de variación. Dios no cambia, la palabra es la misma, pero hay muchos que tratan de cambiar las escrituras. Y Pablo lo dice claramente, ¿no verdad? Le dice, tú persiste en lo que has aprendido. Y eso es lo que te dice el Señor en este día. Persiste en lo que has aprendido. Pablo también advierte. Yo quiero leer esto para que usted tenga uso de razón. Alabado sea la gloria del Señor. En el capítulo 20, el verso 28 hasta el verso número 35. Le dice a los líderes, y esto es lo que el Señor le dice a los líderes también en este tiempo. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para que apacentáis la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. La iglesia es del Señor, amado. Él pagó el precio, su propia sangre. Así Él se ganó a la iglesia. Alabado sea el Señor en este día. Fíjense que la responsabilidad de esta gente es apacentar la iglesia del Señor. Escucha bien, la iglesia del Señor. Apacentarla, no caerle a palo, no caerle a golpe, no maltratarla como muchos hacen, que usan la palabra de Dios no para traer refrigerio, no para edificar, no para consolar, no para preparar al hombre de Dios, a fin que el hombre de Dios esté preparado para toda buena obra. No la usan para eso, la usan para golpear. Alabado sea la gloria y la misericordia del Señor. Pero con la misma vara que tú mides, con la misma también serás medido. Bendito sea la gloria de nuestro Salvador en esta hora. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, escuche bien, lobos rapaces. Dice que no perdonarán al rebaño. Y eso lo estamos viendo en este día, amado. Estos hombres están ávaros, lo dicen las escrituras. Eso es parte de su carácter. Que lo que hacen es mercadería con nosotros. Están, llenando los bolsillos de tu diezmo y de tus ofrendas. Alabado sea la gloria y la misericordia del Señor. Y no te digo que no diezme y no te digo que no ofrenda. No te estoy diciendo eso. Pero averigua hacia dónde, qué es lo que se hace con lo que tú das al Señor. Bendito sea el Salvador. La Biblia dice de que tenemos que ser sencillos como la paloma, pero astutos como la serpiente. Ya ves, verso número 29, lo voy a volver a leer. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, entrarán, gente de afuera, escuche esto, entrarán en medio del cuerpo, dice, lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y ahora escucha esto, y de vosotros mismos se levantarán, de dentro del mismo cuerpo se levantarán, es lo que está hablando aquí Pablo. Dice, hombres que hablen cosas perversas, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas que perversas. ¿Con qué propósito? Aquí lo dice, para arrastrar tras sí a los discípulos. Y eso es todo, amado. Eso es todo. Ese es el propósito por el cual estos hombres que son amadores de sí mismos, que son ávaros, corruptos de entendimiento, eso es lo que ellos quieren, arrastrarlo a usted, y muchos de ustedes siguen detrás de ellos. Alabado sea la gloria del Señor. Hombres que tienen apariencias de piedad.
Dice las escrituras, también es una de las características, hombres que tienen apariencia de piedad, pero con sus hechos niegan la eficacia de ellos. Ya ven, yo los he visto, amados, yo he compartido con muchos de ellos. Bendito sea el Señor, pero la Biblia dice que por su fruto los conoceréis. Bendito sea la gloria y la misericordia de nuestro Salvador en esta hora. Así que hay una advertencia de parte de Pablo, no solamente para Timoteo, sino para toda la iglesia en general, a la iglesia de Jesucristo, la iglesia que Cristo ganó por su propia sangre. Hay una advertencia tocante a estos hombres de que habían de entrar y que se habían de levantar de medio de vosotros. Así que tenga cuidado y abra los ojos. Haga como los debería, escudriñe las escrituras para que nadie los engañe. Por eso este programa se llama así, escudriñando las escrituras. Yo quiero que usted la lea juntamente conmigo para que tenga el entendimiento necesario para que nadie los engañe. Cristo dijo que una de las señales, o la primera señal, dijo, acerca de los fines de los siglos, es mirar que nadie os engañe. Porque cualquiera lo puede engañar, amado. Porque tienen apariencia y tú lo ves muy noble y tú lo ves muy santo y usted lo ve muy espiritual. Pero son lobos rapaces. Bendito sea la gloria del Señor. Son amadores de sí mismos, son ávaros, son vanagloriosos. Les gusta robarle a Dios, no dinero, sino la gloria. Por eso dice que son vanagloriosos, de vanagloria, porque les roban a Dios, amado, la gloria. Le pretenden robarle la gloria al Señor. Pero la Biblia dice que los que roban tampoco van para el cielo. Los ladrones no entrarán en el reino del cielo. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Suyo es el poder, suyo es el reino y suyo es la gloria. Escuchen bien lo que le estamos leyendo en esta hora. Esto es palabra de Dios. Dios está llamando a la iglesia a una unificación, a una restauración como era su estado original en un comienzo, que estaban todos juntos. Lo dice claramente en las escrituras. Estaban todos juntos, todos hablaban una misma cosa, todos predicaban, los 12 predicaban el mismo evangelio. No había contienda entre ellos. Hoy hay una contienda terrible entre los ministros, que no se llevan uno con el otro, que no comparte el uno con los otros. Yo pertenezco a tal denominación y yo pertenezco a aquella. Es como dice la situación aquí en 1 Corintios. Yo soy de Pablo, decían uno, y otros de Apolo y otros de Cefa. Es lo mismo que está pasando. No compartimos, solamente compartimos con los miembros de nuestro grupo. Alabado sea la gloria y la misericordia de nuestro Salvador en esta hora. Y ya vamos terminando. Queremos leer también en 2 Timoteo. Ya con esto terminamos. Estamos haciendo un llamado a la paz en medio del pueblo y a la unificación, amado. Es necesario que la iglesia esté unida, especialmente en los tiempos que estamos viviendo. Es necesario. 2 Timoteo, busca una Biblia y búscala y lea conmigo. En el capítulo 4 de 2 Timoteo, verso del 1 al 5. Mira cómo dice: te encarezco delante de Dios. Este es Pablo hablando a Timoteo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que inste a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá un tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán que maestros conforme a sus propias concupiscencias. Maestros conforme a sus propios deseos es lo que quiere decir eso. Ya ves, y eso es lo que estamos viendo. La gente tiene su propia agenda. Estos líderes tienen su propia agenda. Se están lucrando. Se están lucrando del cuerpo de la iglesia, de los humildes, de la gente sencilla. Y cuando la gente está en necesidad, nunca hay dinero para ellos. Pero cuando ellos necesitan, hacen como este hombre, como Judas,
que extraía dinero de la bolsa. Alabado sea la gloria y la misericordia del Señor. Pero el Señor sabía que él le estaba robando. Como el Señor sabe que tú también le estás robando. Alabado sea la gloria y la misericordia del Señor. Dice que apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula, a los cuentos. Dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta que las aflicciones, a obras evangelistas, cumple tu ministerio. Advertencia de Pablo para la iglesia, palabra del Señor. Pedro también le advierte a la iglesia en 2 de Pedro, en el capítulo 2. Con este terminamos. Capítulo 2, 2 de Pedro, verso del 1 al 4. Dice, pero hubo que también falsos profetas entre el pueblo. Escuche esto. ¿Cómo que? Sí, hubo falsos profetas. ¿Usted se acuerda de Ananías? Cuando acá invitó a Josafat, lea las escrituras y deje de ver novelas. Ahí la en contra de Ramón de Galaad. Alabado sea la gloria del Señor. Ahí estaban unos profetas que todos profetizaban una misma cosa, pero todo era mentira. Acuérdese de eso. Acuérdese de Micaías también. Alabado sea la gloria y la misericordia del Señor. Habían falsos profetas. Amado, y es por eso, amado, que usted tiene que tener en cuenta esto que yo le voy a decir en esta hora. La gente sigue mucha gente inocente siguen a estos líderes porque muchos tienen dones de parte de Dios. Ya ve. Y usted piensa porque tienen dones de parte de Dios, están aprobados por Dios. Pero la Biblia dice que Cristo dijo claramente de que en los evangelios que había muchos que iban a venir diciendo, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre que echamos fuera demonios, en tu nombre que, alabado sea la gloria del Señor, profetizamos, echamos fuera demonios, hicimos muchas señales. Y Cristo que les respondió, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Así que no se deje guiar porque la gente tiene dones. No se deje guiar, los dones no salvan a nadie. Los dones son para la edificación del pueblo de Jesucristo. Es para la edificación de la iglesia. Ya ve, pero no es para salvación. Hay gente que sí. Recuérdese de Balaán, que era profeta también. Y le pagaron dinero para maldecirle al pueblo de Dios, lo que Dios no se lo permitió. Porque cada vez que iba a maldecir, lo que salía de su boca era bendición para el pueblo de Dios. Alabado sea la gloria y la misericordia de Dios. Por eso es que Pedro dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. También falsos maestros, falsos profetas, falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructivas. ¿Qué es herejía? Herejías destructivas. Conjunto de ideas religiosas contrarias a la sana doctrina. Eso es herejía. Conjunto de ideas religiosas contrarias a la sana doctrina. Dice que la introducirán encubiertamente. Herejías destructoras. Dice, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus desilusiones. A ver, muchos lo van a seguir. ¿Qué quiere decir disoluciones? Dice es descomponer, es separar los elementos, es que un producto pierda su estado original. Ya ves, es como coger un jugo que ya está a su gusto y echarle más agua, pierde el sabor. Alabado sea la gloria del Señor en esta hora. Y muchos seguirán sus desilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemo. Es por ello que mucha gente no quiere buscar a Dios. Esa es la realidad. Mucha gente no se acerca a la iglesia por causa de esta gente. Dice que por avaricia harán mercadería de vosotros, hombres ávaros. Lo dice ahí. Dice por avaricia, por lujuria de dinero.
Dice, harán que mercadería, negocio. Ya ves, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, palabras huecas. No hay verdad en ella. Todo es un fingir. Alabado sea la gloria y la misericordia del Señor, sobre los cuales está ya de largo tiempo. La condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Así que con esto terminamos. Hasta aquí lo dejamos. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Acuérdese, amado, que para entrar al reino de Dios lo que usted necesita es aceptar a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Número 2, identificarse con Él en su muerte y su resurrección a través del bautismo. Y así usted nace del Espíritu, así usted nace del agua y del Espíritu de Dios. Dios llama a la iglesia a unificarse. Dios viene a buscar una sola iglesia, un solo cuerpo. Tú que me estás oyendo en esta hora, si tú estás fuera del molde de Dios, si tú estás fuera de la voluntad de Dios, del propósito de Dios, únete. Dios te llama a unirte en este día. Dios nos manda a unirnos. Necesario que haya unificación en medio de la iglesia, que el único que quiere dividir de la iglesia se llama Satanás. Así que en el día de hoy, Dios me le bendiga, Dios le guarde, y ha sido una vez